Cuando nosotros pensamos en los nacimientos milagrosos y esta época del año, hay una palabra que debe venir a nuestra mente y nuestro corazón. Y el pastor David lo dijo en su primer sermón, y es la palabra del advenimiento. El advenimiento es una época muy importante para todo cristiano, para la celebración apropiada de la Navidad. Es un tiempo de espera con paciencia reverente y con corazón expectante. Escuchen esto, es un tiempo de espera con paciencia reverente y corazón expectante. El problema es que nuestra cultura y muchas veces nuestra vida y nuestro corazón nos dice y nos enseña que la espera desespera. No queremos esperar. No queremos tener paciencia. No queremos simplemente mirar con una expectativa de lo que Dios habrá de hacer. Decimos, Dios, hazlo ahora. Ahora en mi aflicción, ahora en mi prueba, ahora en mi desesperanza. Haz la obra que tanto anhela mi ser. Como escribe G.K. Chesterton, tenía que tener una cita de un inglés, ¿verdad? Hablando sobre esto en nuestro tiempo devocional, en el advenimiento como familia, me ayudó a reflexionar esta cita. Dice, estamos tan enfocados en el día de la Navidad, claro, el día del nacimiento de Cristo, un día que todos celebramos, pero estamos tan enfocados en ese día como sociedad que perdemos la oportunidad de reflexionar durante el advenimiento del Hijo. El resultado es que la celebración del nacimiento de Jesús para muchos se acorta a un solo día. ¿Han reconocido eso? Es Navidad y vamos deprisa porque hay que comprar los regalos, porque tenemos la fiesta. Y durante toda la época que se supone que sea un tiempo de nosotros en reflexionar, en meditar en lo que significa la encarnación de Jesús, vamos tan deprisa que vamos de carrera hasta el día de Navidad, y para muchos la Navidad solamente se vuelve un día en todo el año. Lo triste aún es que para muchos se vuelve solamente esa mañana. Ni siquiera pasa del mediodía. Esa mañana se levantan tempranito los niños pequeños o los nietos, o quizás tiene un esposo que le gusta abrir sus regalos temprano. Y van rapidito a buscar su regalo y abren su regalo y dejan todo tirado, y ya al mediodía se han olvidado del regalo y se han olvidado del significado real de la Navidad. Pregunto, ¿dónde quedó el asombro y la adoración por la encarnación del Hijo? Si la Navidad se trata de Cristo y se trata de la encarnación, de que Dios se haya hecho hombre, ¿dónde ha quedado ese asombro en nuestros corazones? ¿Dónde ha quedado esa expectación, ese anhelo de poder meditar y reflexionar de que haya esperanza de vida porque Cristo Jesús nació? Es un misterio para nosotros. Dios se hizo hombre conforme al perfecto plan y designio del Padre. En la plenitud del tiempo, en el momento exacto determinado por Dios, el Hijo nació para salvar a los pecadores. Y por eso nosotros estamos aquí este domingo, pudiendo adorar a ese Señor que ha salvado a los pecadores, que nos ha salvado a ti y a mí. ¿Cómo no adorarle? Por su sabia y soberana voluntad, Dios nos dejó varios nacimientos milagrosos a través de la Biblia. Y de eso se trata esta serie. Cada uno, como vieron el pastor Fernando y pastor David apuntar y decir, apuntaban al nacimiento de uno mayor, de Cristo Jesús. Vieron las pasadas 2 semanas el nacimiento milagroso de Sansón y de Samuel. Y hoy vamos a continuar considerando el tercer nacimiento milagroso, el nacimiento de Juan, conocido como Juan el Bautista. Así que le pido que me acompañen en su Biblia. Vayamos en la Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y para los que no me conocen,
A mí me gusta que cuando vaya predicando a través de la palabra, mantengan sus Biblias abiertas para que puedan seguir lo que dice el texto como un buen bereano y puedan decir, el predicador está diciendo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a mirar este texto en reconocer el nacimiento de Juan bajo el tema preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Leeremos solamente ahora primeramente los versos 13 al 17. Oraremos y comenzaremos nuestro tiempo en la palabra. Amén. Lucas 1, verso 13 al 17. Dice la palabra del Señor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí acompáñeme en reverencia a orar a nuestro Señor. Padre, venimos nuevamente delante de ti. Venimos agradecidos por tu gracia y bondad. Venimos en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Y así como hemos cantado, hemos orado, ahora venimos, Señor, rogando que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, ayúdame, dame gracia para poder predicar tu palabra con claridad y fidelidad. Y que tu Santo Espíritu aplique tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, Padre, ser edificados, corregidos, donde quiera que se encuentre en esta mañana nuestro ánimo, nuestra fe, nuestros pensamientos. Rogamos, Señor, que nos ayudes a tener mentes claras y corazones prestos para escuchar tu palabra y para responder en fe. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por estar aquí, nuevamente en casa, con mis amados hermanos y hermanas. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a dividir el texto hoy en 3 porciones. Nuestro primer punto será el Señor se ha acordado. Será los versos 5 y 7. El segundo punto será el Señor ha escuchado. Los versos 8 al 25. Y el tercer punto será el Señor ha mostrado gran misericordia. Versos 57 al 66. Así que acompáñenme ahí en sus Biblias, versos 5 al 7. No vamos a leer todos los versos, vamos a ir a través de ellos. Y yo les animo que luego lo vayan leyendo nuevamente en sus hogares. ¿Está bien? Una pregunta que viene a la mente: ¿por qué el Señor se ha acordado? Pastor Luis, ¿por qué como que el Señor se ha acordado? ¿Puede acaso el Señor olvidar su pacto? ¿Puede el Señor negar su fidelidad y olvidar lo que ha prometido? La respuesta contundente de la palabra de Dios es no. Pero al considerar nuestro primer punto del texto, entiendo que vamos a entender por qué, aunque Dios permanece fiel, el pueblo se encontraba desesperado y se encontraba en angustia. Así que miren lo primero que nos dice ese verso. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Ese Herodes, yo no sé ustedes, pero no gozaba de una buena reputación. Primeramente era un rey no judío. Primer problema. El reinado que pertenecía al pueblo, que debía pertenecer ahí porque están esperando a un rey conforme a la promesa de Dios, no está sentado en el trono. Sino tenían un rey que realmente era un instrumento del imperio romano.
Fue un rey asignado por el emperador romano. Y muchos han comparado su reinado como la experiencia de Faraón en Egipto. ¿Ves? Porque este rey también era un asesino. Este rey Herodes es el mismo Herodes que enviaría a matar a todos los niños menores de 2 años al escuchar que viene otro rey, que ha nacido otro rey. El verdadero heredero del trono. Y al sentirse amenazado, envía a matar a todos los niños de menos de 2 años en Belén. Pero no solamente ese asesinato, sino en su propia familia. La historia nos dice que cada vez que él se sentía amenazado de que algún familiar pudiera aspirar a volverse rey, él los mataba. Ahora, no solamente era un asesino, él era conocido por haber ayudado a construir el segundo templo. Uno podría decir, pues mira, qué buena obra. Después de 6 meses de estar fuera de Puerto Rico, lamento informarles que las calles siguen igual de malas. Y el pueblo quizás podría decir, pues qué bueno, se ha restaurado la adoración y tenemos el templo. Pero él no lo hizo por ningún motivo de adoración, por lo menos no a Dios. Él lo hizo por vanagloria. Podría decir, mira lo que yo he construido. No era un buen rey. No era un rey conforme a Dios. Entonces tienen a este mal rey. Están bajo la opresión del imperio romano. Y lo más fuerte de todo para ellos, ha habido 400 años de silencio profético de la palabra de Dios. Imaginen el escenario. Han pasado 400 años de las palabras de Malaquías. Aquel de quien habló Malaquías lo veremos en esta mañana. Entonces, no ha habido profeta en la tierra. Hay corrupción y religiosidad sin piedad en Israel, en Jerusalén. Hay un rey no judío, tirano, asesino. Hay un imperio que está oprimiendo al pueblo. Y el pueblo con el tiempo se ha ido alejando al Señor y se ha ido secularizando cada día más y se ha corrompido. Y su única esperanza y aspiración de ver la llegada del Mesías era porque querían un libertador político. Ellos no buscaban a un rey salvador, un señor, no buscaban eso. Ellos lo que querían era alguien que les quitara el yugo y que sirviera como rey y que todo prosperara. Pero no querían una transformación de lealtad a ese rey. Y en medio de ese contexto, como hemos visto a través de toda la historia, aún en medio de eso, el Señor en su fidelidad mantiene un remanente siempre fiel. Siempre hay ejemplos como Noé y diferentes personas a través de la historia que Dios levanta y reconoce por su piedad. Y aquí vemos a cierto sacerdote llamado Zacarías. Vemos a Zacarías y Elizabeth, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. El nombre de Zacarías, ¿sabe lo que significa? Y esto no es griego ni hebreo, por si acaso. Significa el Señor se ha acordado. ¡Wow! La soberanía del Señor, que el Señor ya había designado desde antes de la creación, que habría un sacerdote en este momento que está a punto de recibir un glorioso mensaje y una visita inesperada, y que Él se llame en medio de la aflicción de ese momento, el Señor se ha acordado, Zacarías. Y que fuera un sacerdote, para que podamos entender lo asombroso del sacerdocio en ese momento. Luego del exilio,
muchas de las descendencias de los sacerdotes se habían perdido. Pero había una responsabilidad continua de servicio en el templo. Y él era parte de esa familia que se podía identificar, ese linaje fiel conforme a lo ordenado por el Señor. Entonces le tocaba a su grupo servir en el templo una semana, 2 veces al año. Así que 2 veces al año él iría y el resto del año estaría en su hogar, sirviendo como sacerdote en diferentes formas, trabajando, haciendo de todo. Pero una semana al año tenía la responsabilidad de ir al templo para poder servir. Y mira con quién se casó. Elizabeth, cuyo nombre significa el Señor es mi juramento. El Señor es mi pacto. El Señor es poderoso y fiel para preservar el pacto. Y se nos dice que ella era una hija de Aarón. O sea que ella venía también con un linaje, una descendencia sacerdotal. Ahora, como sacerdote, el hombre podía casarse con quien quisiera de las mujeres que fueran israelitas. Pero casarse con una mujer del linaje sacerdotal era otra cosa. Eso era como decir lo mejor de lo mejor. Y aquí están ellos dos. Mira cómo son descritos los dos. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustaría haber ido a cenar con ellos y aprender mucho de ellos. Un matrimonio en su vejez, que pueda el Señor decir en su palabra de ellos que su manera de vivir eran justos, intachables en todos los mandamientos y preceptos. Ahora, ¿significa que ellos eran sin pecado? No. No es que eran perfectos ni sin pecado, pero procuraban vivir conforme a la ley moral, la ley ceremonial de Dios, incluyendo los sacrificios necesarios para la expiación y propiciación de sus pecados. Ellos estaban en fe confiando que lo que Dios había provisto les permitía vivir de una manera justa en obediencia al Señor. Pero ¿cuál era el problema? El verso 7 nos dice: no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Ya han escuchado esto las últimas 2 semanas. La esterilidad era la causa de no poder tener hijos, no era la vejez. El autor está resaltando, está diciendo, tiene una condición que la hace estéril y para más es demasiado mayor para tener hijos. Y eso en el pensamiento del israelita no tiene sentido. ¿Cómo puede un hombre que Dios dice que es justo, que vive de manera intachable, no poder tener un heredero? No poder tener hijos. Ellos veían eso como una maldición. Eso es lo que ocurría con la gente alrededor de ellos. Entonces, ya han vivido muchos años. Ya están avanzados de edad. Ya se supone que no podían tener hijos. Ahora, el Señor se ha acordado. Nosotros sabemos, ustedes han visto en las últimas 2 semanas, que en la historia de Israel hubieron otras mujeres que fueron estériles. ¿Saben la historia de Sara, la mujer de Abraham? ¿Vieron la historia de Ana, la madre de Samuel? ¿Vieron la historia de la madre de Sansón? Y en cada caso hubo una intervención divina. Dios intervino. Terminó la esterilidad. La edad no importaba. En cada uno de esos ejemplos vieron que esos se volvieron hijos y se llegaron a ser hombres grandes usados por Dios para liderar de diferente forma conforme a la soberana voluntad del Señor. Pero la realidad para ellos y para el pueblo alrededor de ellos es que esto es una gran crisis. ¿Cómo puede uno ser justo y aparentar como si está sufriendo algún castigo? Y eso nos lleva a nuestro próximo punto.
el Señor ha escuchado. Y aquí es donde pasaremos las próximas 2 horas. Para las visitas, eso es lo acostumbrado. No. Miren ahí el verso 8 al 25. Mantengan su vista ahí. Los versos 8 al 10 nos permiten ver un servicio usual. Lo que se esperaba que iba a ser un sacerdote, pero también nos permite ver una elección privilegiada. Zacarías estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal. Él había sido criado y preparado para poder ejercer este servicio. Y mira, usa una palabra y dice que fue escogido por sorteo. No estamos hablando de la loto. No estamos hablando de la suerte. Estamos hablando de una elección para poder entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y el contexto de esto ocurriría quizás una vez en la vida para un sacerdote. ¿Ven cuán importante es el acto que Zacarías va a hacer? Imagínate, llamado a servir como sacerdote, ir a servir en el templo, entrar al lugar santo una vez en tu vida. Imagínense la presión, la responsabilidad, saber que estás yendo a un lugar y lo que representa ese lugar y lo que vas a hacer en ese lugar. Entonces no fue algo al azar, sino fue la dirección providencial de Dios que hizo que Zacarías fuera elegido. Entonces nuevamente tenemos ese conflicto. Pero es que por un lado vemos que Dios lo está respaldando, lo está bendiciendo. Pero por otro lado vemos que no tiene un hijo y eso otra vez no nos hace sentido. Lo que quiero que ustedes vean conmigo es: Dios está soberanamente gobernando y controlando y estableciendo y ha dictado todo lo que va a ocurrir. Y todo va a ocurrir conforme a la voluntad santa y perfecta de Dios. De aproximadamente 18,000 sacerdotes que servían en el templo, que tenían la responsabilidad de entrar al lugar santo para limpiar el altar del incienso, de ofrecer incienso fresco, que ocurriera solamente una vez en la vida. O sea, muy pocos tendrían ese privilegio, podrían ser toda su vida como sacerdote. Dios no se equivocó en su tiempo para que fuera Zacarías el elegido poder estar a esa hora, en ese momento, ofreciendo ese incienso. Es más, habían esas 3 responsabilidades. 3 sacerdotes hacían funciones diferentes para ofrecer ese incienso de oración a Dios. Uno le tocaba quitar la ceniza del servicio anterior. El otro le tocaba traer y colocar sobre el altar de oro el recipiente lleno de brasas encendidas. Y el tercero le tocaba esparcir el incienso sobre las brasas extendidas. Y mientras subía ese humo como un olor grato al Señor, interceder por el pueblo. ¿Ven la gran responsabilidad de Zacarías de ese momento? Esta parte era considerado como lo más importante, lo más distinguido de todo ese servicio. Y Dios providencialmente había determinado que Zacarías haría esa oración. Ahora, si continúan viendo en ese texto, Zacarías está ahí en ese momento para hacer ese servicio, pero nos dice también que todo el pueblo oraba afuera. O sea que todos los que estaban afuera oraban. Y esta oración ocurría 2 veces en el día. Una vez a las 9 de la mañana y una vez a las 3 de la tarde. Y se entiende que fue a las 3 de la tarde, cuando más personas iban a participar en ese tiempo de oración. Esa es la misma hora que se nos dice en Hechos que Pedro y Juan caminaban en la hora de oración y sanaron al cojo.
para que tengan un concepto del tiempo y de la vida religiosa. Aún eso estaba soberanamente determinado por nuestro Dios. Verso 11 al 12. Nuevamente, Zacarías está adentro. ¿Y qué le pasó? Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. ¿Se puede imaginar ahora lo que está ocurriendo, ese encuentro inesperado? 400 años de silencio, no ha habido palabra profética. Y ahora Zacarías entra, quizás con los nervios de un predicador que no ha predicado en una iglesia que ama de 6 meses. Y va consciente, en reverencia, sabiendo la importancia de su oración en obediencia al Señor. No solamente clamor personal, pero clamando para todo el pueblo, para todo Israel. Y mientras está haciendo eso, se encuentra un ángel. Ciertamente, como se ve en todas las Escrituras, a mí me hubiese pasado lo mismo que Zacarías. Se turbó. El temor se apoderó de él. ¿Qué está por ocurrir? ¿Verdaderamente estoy viendo un ángel? Tuvo gran temor. Él estaba en un lugar santo, haciendo un acto santo, orando a un Dios santo. Y de momento se aparece un ángel del Señor. ¿Qué va a ocurrir? Nos consuela saber las primeras palabras de ese ángel. Lo leímos al principio, verso 13 al 17. Un mensaje deseado. Primeramente, no temas. Importante comenzar así, porque yo creo que si no hubiese dicho eso, Zacarías no sabría cómo reaccionar. No temas. Ok, Señor, estoy en este lugar santo. Yo soy justo delante de ti, no por todas las cosas buenas que yo hago, sino porque yo tengo fe en ti. Y yo creo que tú has provisto yo sacrificar por mis pecados, porque es necesario un sacrificio por mis pecados. Y estoy viniendo en obediencia a orar a ti, Señor. Y veo a este ángel y me dice, no temas. Ok, puedo respirar. Tu petición ha sido oída. Wow. Ahora nosotros no sabemos, iglesia, con exactitud las palabras de Zacarías. Nuevamente en la soberanía del Señor, porque yo puedo imaginar unos cuantos luego tomando esa oración como hicieron con la oración de Jabes y haciéndolo como una oración mística para alcanzar lo que quieran. Nosotros no sabemos con detalle específico todo lo que oró. Pero históricamente, y la expectativa del sacerdote en oración era que debería orar para la redención del pueblo de Dios y para que Dios enviara el Redentor prometido. Entonces, ahí él está quizás pensando, el Señor ha escuchado esta petición, enviará al Redentor. Lo que él quizás nunca imaginó era que su propio hogar, de una manera conforme a la voluntad de Dios, sería parte del diseño de Dios antes de que llegara el Mesías. Tu mujer Elizabeth tendrá un hijo, le llamarás Juan. ¿Cómo? Esa petición que quizás ya yo llevaba orando y que yo presentado al Señor, que ya me había resignado a confiar. Bueno, Señor, a nosotros no se nos dio tener hijos. Yo que estoy buscando simplemente ser fiel y
cumplir mi responsabilidad como sacerdote. Elizabeth tendrá un hijo. Lo llamaremos Juan. No podría quizás imaginar eso. Su esposa era estéril. No sabemos cuántos años estuvieron casados, pero obviamente fueron muchos años de matrimonio. Ya están en edad avanzada. Y el ángel le dice a Zacarías: tu esposa tendrá un hijo. La respuesta de Zacarías debió haber sido de gran gozo y alegría. Debió haber sido de bendecir el nombre del Señor. Debe haber sido reconocer el lugar donde él estaba y exaltar a Dios en agradecimiento. El ángel le dice: te vas a regocijar, va a ser causa de gran alegría. Y no solamente para su hogar, sino muchos se van a alegrar. Muchos van a tener gran regocijo por el nacimiento de ese niño. Así que no era solamente algo personal. No era algo solamente limitado a su hogar, sino que era una alegría que implicaba el comienzo del reinado mesiánico del Mesías prometido del Señor. El ángel le dice: porque él será grande delante del Señor. Otra vez, imagínense, Zacarías, sacerdote, su esposa, él dirá: quizás aquí se levantará un sacerdote que traerá una reforma. Él le dice: va a ser separado desde el vientre de su madre. Será con un voto de nazareo. ¿Saben que así como vieron Sansón y Samuel, ellos dos y Juan son los únicos que nos dicen la Biblia que fueron separados desde el vientre de su madre para un propósito de Dios? Zacarías sabría sobre Samuel y Sansón. Entonces tendría que haber muchas cosas pasando por su mente. Dice: sería lleno del Espíritu Santo. ¡Oh, espérate! Como los tiempos de antes, que el Espíritu venía sobre el profeta y proclamaba. Ahora no estamos hablando solamente de un sacerdote. Estamos hablando de alguien que va a ser ungido para una misión específica. Él sería un profeta de Dios. Dios hablaría nuevamente. Su misión: volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él iría delante del Señor. Aquí está. ¿Cómo? Yo no tengo hijo. Y tú me dices que mi hijo va a ser el cumplimiento de las palabras del profeta Malaquías de hace 400 años. Aquel que vendría a anunciar y preparar el camino para la venida del Señor. Él va a ser el precursor del Mesías. Sí. Dios soberanamente ha determinado cada detalle, designado cada detalle, porque a través de Juan prepararía para el Señor un pueblo bien dispuesto. El ministerio de Juan sería un ministerio de llamar a los israelitas al arrepentimiento y a regresar a su Señor y Dios. Quizás fue demasiado de grande para Zacarías poder entender y saber cómo responder. Porque si sigan ahí viendo en el verso 18, la respuesta de Zacarías fue: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Usted quizás ha escuchado al pastor Félix decir esto: hay preguntas y hay preguntas. El motivo de la pregunta de Zacarías, a pesar de ser un hombre justo e intachable, venía de un lugar de duda y no de fe. Quizás lleno de lágrimas porque no sabía y entendía estas buenas nuevas que había recibido.
No solo Dios lo había escuchado, sino que Dios había enviado un ángel como mensajero. Pero Zacarías dudó. ¿Y sabe qué es la realidad, amados hermanos? Nosotros muchas veces dudamos. Escuchamos la palabra de Dios predicada cada día. Asentimos con nuestra cabeza. Decimos amén. Pero muchas veces nuestros corazones están llenos de duda. Nos hemos acostumbrado a que Dios opere soberanamente por los medios naturales, por los medios normales, que cuestionamos que Él pueda obrar en lo sobrenatural. A veces queremos limitar lo que Dios puede hacer. Entonces, en vez de mirar al Dios Todopoderoso, en vez de mirar a su fidelidad, en vez de mirar que Él ha cumplido sus promesas, miramos nuestros problemas y obstáculos y los hacemos más grandes que el Dios que nosotros servimos. Y lo triste es que hay consecuencias al dudar. Los versos 19 y 23 nos habla de las consecuencias que sufrió Zacarías. Dice que Zacarías quedó sordo y mudo. No podía escuchar, no podía hablar. Y que esa iba a ser la consecuencia hasta el día en que se cumpliera la palabra que le fue dada. O sea que él iba a salir de ese lugar y no podría decirle a nadie con su voz lo que había escuchado. Es más, la costumbre era que al salir el sacerdote, ellos deberían proclamar una bendición sacerdotal a todo el pueblo que estaba ahí. Y él no iba a poder hacer eso. Por eso es que nos dice que el pueblo entonces entendió, tiene que haber visto una visión. Algo vio porque no hizo lo que se supone que tenía que hacer. Y ellos mismos tienen que haberse turbado con esa situación. Aún sin poder hablar entonces, él ninguna palabra. La ironía, él vio al ángel, recibió el mensaje y dudó. El pueblo está afuera, él no pudo decir nada, pero vieron cómo él salió y dijeron, él vio una visión. Wow. Versos 24 y 25 nos dice que ese ángel verdaderamente había venido de parte de Dios. Que ocurrió esa intervención divina. Porque Elizabeth, su esposa, concibió. Dice que se recluyó por 5 meses, se escondió. Porque ella dijo, yo después de viejita. Verso 25, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Ella reconocía que su afrenta no era ante Dios, sino los hombres la juzgaban, porque no había podido darle un hijo a Zacarías. Tercer punto. Versos 57 a 66. La forma en que el autor del Evangelio de Lucas escribió, él hace un paréntesis para poder enseñar cómo se entrelaza la historia de Lucas con Jesús. Pero aquí en el verso 57 continúa la línea de este verso 25. Y nuevamente, este tercer punto, el Señor ha mostrado gran misericordia. ¿Qué ocurre primeramente en los versos 57 y 58? Nace un hijo. Se cumple el alumbramiento de Elizabeth y da a luz a un hijo, a un varón. No solo cualquier niño, sino uno que tendría una misión. Sería el que vendría antes del Señor a preparar el camino del Señor. Mira la reacción de gozo y alegría. Los vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Como le había dicho el ángel, no era un gozo solamente personal. Así que yo le tengo que hacer una confesión, amada iglesia. Yo he sido injusto con ustedes. Porque los gozos personales se supone que sean un regocijo para todos. Y quizás de una manera inesperada,
y no al mismo quizás nivel que Zacarías, yo puedo entender cómo el anuncio del embarazo de una esposa de 13 semanas puede traer gran gozo a un hogar. En otras palabras, salimos 5 y ahora ya somos 6 porque viene uno de camino. Eso, esa alegría y regocijo que están sintiendo por mi hogar, era la experiencia de regocijo y alegría y mucho más tenía que sentir los parientes y los familiares y los vecinos por Elizabeth y Zacarías. Por si acaso, eso lo dije con permiso del pastor Félix. Se sabía que lo íbamos a anunciar en el sermón. Entonces imagínense en esa alegría. Yo sé que muchos de ustedes dicen, déjame correr a abrazarla. Imagínense esa sensación de este matrimonio justo, de buena reputación, pero que no tienen un hijo y ahora ellos la ven como un hijo siendo mayor. Pero nuevamente, como toda situación, buenas noticias para un pequeño conflicto. Zacarías tiene un hijo. Pongámosle Zacarías. Todavía no sabemos si es nena o nena, pero tan pronto sea nene, yo estoy esperando que si es nene, que el pastor Félix me escriba, póngale Félix. Entonces, ellos esperaban, se va a llamar como el papá o quizás un familiar. Y en el 8º día, el día en que el pueblo judío practicaba la circuncisión como una señal del pacto de Dios, de la fidelidad de Dios y de la separación de sus vidas a servir al Señor, ocurre el escándalo del nombre. Juan. Perdona, brother. Perdón, Elizabeth, que se va a llamar Juan. Está bien, Juan es un nombre común. Juan es un buen nombre. Juan significa Dios es misericordioso. Pero ustedes no tienen familiares que se llaman Juan. Y entonces se le acercaron a Zacarías y le preguntaron por señas al papá. ¿Recuerdan las palabras del ángel? Zacarías quedó sordo y mudo como una señal de la veracidad de la palabra de Dios dada a él hasta el cumplimiento del tiempo. Llegó el cumplimiento del tiempo. Zacarías toma una tabla, escribe, su nombre es Juan. Todos se maravillaron, pero ahora algo más glorioso iba a ocurrir. Dios abriría la boca de Zacarías. Los versos 64 al 67 nos dicen: al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que la oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Como Sansón y Samuel, el nacimiento de Juan se trataba de alguien más importante que Juan. El pueblo reconocía y decía a lo que estaba alrededor: ¿quién va a ser este niño? El padre recibió una revelación, una visión, quedó sordo y mudo, y ahora habla adorando a Dios. Su nacimiento apunta al nacimiento mayor de Jesús. Aunque los 3 nacimientos apuntan a Jesús, el de Juan está íntimamente ligado al de Jesús. Donde Sansón y Samuel vinieron a servir como juez libertador y sacerdote profeta para el pueblo de Israel, Juan vendría a ser el último profeta del antiguo pacto.
Jesús dijo, el mayor entre los nacidos de mujer. Pero aún el más pequeño en el reino es mayor que él. Zacarías en su adoración proclamaría adoración a Dios y diría, y tu hijo serás profeta del Señor Altísimo. Pero Jesús es ese Señor Altísimo. Él prepararía, Juan, para el Señor un pueblo bien dispuesto. Formaría parte de la entrada escatológica de Jesús, el Verbo hecho carne, llamando al pueblo al arrepentimiento y fe. Un día Juan tendría el privilegio que muchos profetas hubiesen anhelado tener. Él podría decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ministerio de Juan no apuntaba hacia él. Su vida no apuntaba hacia él, sino hacia Jesús. Tanto así que sus discípulos vinieron a él y dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Ese Jesús que tú dijiste que es el Cordero de Dios, la gente le está siguiendo y han dejado de seguirnos a nosotros. Está creciendo la gente detrás de él. Y Juan dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. No se trataba nunca de él, sino que en la soberanía del Señor, como han visto todas las semanas, estos nacimientos milagrosos siempre se han tratado de mayor milagro, Jesucristo. Así que, ¿cómo nosotros aplicamos esto en nuestras vidas hoy? Tengo 3 aplicaciones, me queda 1 hora más. Déjame decirle algo que yo he aprendido en este proceso de exilio y jornada de tener que salir de Puerto Rico. Muchas veces nosotros proclamamos la soberanía del Señor. Decimos confiar en la soberanía del Señor. Pero cuando la soberanía del Señor nos duele, no nos deleitamos en ella. Y yo he tenido que aprender en estos pasados meses, amada iglesia, a deleitarme en el Señor soberano. Luego le podrán preguntar a mi esposa. Lo primero que decimos cuando llegamos es, no nos queremos ir. Pero hemos aprendido a deleitarnos en el Señor soberano. Así que mi primera exhortación y aplicación, iglesia, es confiemos en el Señor soberano. Como hemos visto, recordemos, el Señor gobierna soberanamente y nada está fuera de su control y su designio. Así que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la desesperanza, recordemos que el tiempo de Dios a menudo es diferente al nuestro. Y confiemos en que su tiempo y voluntad es perfecta, bueno y agradable. Recordemos, amada iglesia, su fidelidad al pacto de nuestra salvación. En Jesús el Señor se ha acordado y se ha acercado para nuestra redención. Él nunca nos ha abandonado y nunca lo hará. Esas son buenas nuevas para nosotros, deleitarnos en su soberanía. Así que cuando venga el momento de la aflicción, recuerda que aún esa aflicción el Señor lo está usando soberanamente para su gloria. Y yo sé que esta iglesia está pasando por momentos de aflicción y prueba. Iglesia amada, el Señor gobierna soberanamente. No se ha olvidado de nosotros. Segundo, Pastor Fernando se me adelantó un poquito la semana pasada. Cuando nos llama, y David también, a apelar a la vida de oración, pues como vimos en este texto, seamos animados en saber, el Señor escucha la oración de su pueblo. Él conoce nuestra mayor necesidad y responde perfectamente conforme a su voluntad.
Pero mi pregunta, iglesia, ¿cómo responderemos nosotros a su respuesta en la palabra? Cuando Dios habla a nuestras vidas, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y cada día nuestro tiempo devocional en la palabra, ¿cómo nosotros respondemos a la palabra del Señor? ¿Lo hacemos con fe o lo hacemos con incredulidad? La exhortación que yo sé que John Owen estaría orgulloso: matemos el pecado de la incredulidad. Muchas veces pensamos en muchos pecados, hermano, pero la incredulidad es una semilla terrible. Matemos el pecado de la incredulidad de nuestras vidas cada día. Acerquémonos con paciencia reverente, con corazones expectantes a nuestro Señor en oración. Que cada ruego, petición sea delante de nuestro Señor. Y oren los unos por los otros. Así como Zacarías iba adelante al Señor, nosotros vamos porque Cristo, nuestro Señor y mejor sacerdote, está ahí intercediendo por nosotros. Así que oremos los unos por los otros. Visitémonos, animémonos. Y en momentos de prueba y aflicción, como nos pasó anoche, inesperadamente, encontramos con una hermana. La soberanía del Señor, paramos para una cosa. Llegamos, estaba una hermana en una iglesia, afligida. Decía que se sentía sola, huérfana. Nos acercamos, estamos consolándola, hablando con ella. Casi todo un año sin poder ir a su iglesia, cuidando a sus familiares enfermos en casa. De momento aparecieron 3 personas de su iglesia. Dios había determinado soberanamente ese momento. ¿Qué hicimos? Orar en agradecimiento al Señor. Y pedir al Señor que ayude a esta iglesia a ayudar a esta hermana afligida, cargada, triste. Así que oremos confiadamente al Señor. Como me enseñaron unos misioneros muy amados, muchos lo conocen, los hermanos Carlos y Lili Yambes. Cuando oremos, pidamos que el Señor nos sorprenda y creamos que Él lo hará. Tercero, nuestro tercer punto fue que el Señor ha mostrado gran misericordia a Elizabeth. Recordemos que el Señor es el Salvador misericordioso. En la encarnación del Hijo Jesús vemos la majestuosa misericordia de nuestro Señor y Salvador, mereciendo nosotros la pena y culpa por nuestros pecados y el resultado que debió merecer nuestra muerte, el juicio por nuestra incredulidad. Cristo Jesús, el Verbo hecho carne, habitó entre nosotros como hombre. Escucha las buenas nuevas. Vivió la vida perfecta, sin pecado, sin necesidad de sacrificio en su lugar. El verdadero intachable, el verdadero justo, vivió esa vida perfecta para que esa vida perfecta pudiera ser contada a nuestro favor. Pero no es suficiente porque teníamos una deuda demasiado grande. Siendo perfecto, justo, santo, fue a la cruz por ti y por mí. Y verdaderamente murió en la cruz. Y verdaderamente fue enterrado 3 días. Pero el Dios hombre, que vivió sin pecado, mostró tener toda autoridad sobre la vida y la muerte al resucitar al tercer día. Busquen su tumba en todo el mundo, está vacía. El Señor es el Salvador misericordioso, y porque Él hizo eso, todo el que en Él cree recibe por gracia el regalo de salvación y vida eterna. Amigo que estás aquí, quizás luchas con eso. Solo Jesús es el Salvador del mundo.
ninguno de nosotros podemos salvar nuestro destino. Ninguno de nosotros, por nuestros méritos, podemos alcanzar la vida eterna. Solo Jesús es el Salvador del mundo. Y para nosotros que hemos sido alcanzados, salvados, elegidos, adoptados, redimidos, su gran misericordia nos produce gozo y paz. Y de eso se trata en meditar en el advenimiento. En expectativa a recordar el día de la encarnación de Cristo, que nosotros recordamos todos los días. Profundamente podemos meditar y tener gozo y paz de saber que aquel que vino volverá. Así que, amigo que estás aquí, ¿cómo responderás ante las buenas nuevas de Jesús? ¿Cuál entiendes ser tu mayor necesidad? Quiero que sepas que el mayor regalo que puedes recibir este año no se va a encontrar bajo un árbol, sino en la persona y obra de Cristo Jesús. Y como Juan, yo imploro que te arrepientas y creas en el Señor. Iglesia, este año no desperdiciemos el advenimiento. Preparémonos como un pueblo bien dispuesto para nuestro Señor cada día. Quiero cerrar con una cita de Spurgeon. Pero también con el salmo que leyeron al comenzar el servicio. Así que leeré la cita y luego el salmo, verso 30. Iglesia, yo sé que están pasando por momentos difíciles. Seamos animados por el príncipe de los pastores, quien escribió: llegará el día, querido amigo, en que tus mejillas, todas manchadas de llanto, serán lavadas y se volverán hermosas a la vista. Tus ojos podrán estar cansados de esperar y velar, y rojos de llorar, pero ese llanto durará solo una noche. El gozo viene a la mañana. Tan ciertamente como que la mañana viene después de la noche. Soporta tus penas con valentía, porque son designadas por tu Padre Celestial con suprema sabiduría. Sopórtalas con gozo, porque te traerán los frutos apacibles de la justicia. Y como comenzamos, terminaremos. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. El que tenga oídos para oír, yo oro que haya escuchado la voz de Dios. Amado Señor, gracias por las buenas nuevas de Cristo Jesús. Gracias por el recordatorio de el poder ver tu fidelidad, Señor, que tú nunca has olvidado a tu pueblo. Tú permaneces fiel hasta el fin, Padre amado. Que en medio de momentos de desesperanza podamos encontrar esperanza en Jesucristo. Que en medio de momentos de lucha y aflicción podamos venir confiadamente en oración ante ti. Y que recordemos cada día la gran misericordia que hemos recibido en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Yo ruego, Señor, que tu Santo Espíritu aplique las verdades de tu palabra en cada una de nuestras vidas. Que tu palabra habite en nosotros. Que seamos edificados, animados. Y que si a ti te place, Señor, si alguno entre nosotros que no te había conocido, pero que ahora te conoce, podamos celebrar con gozo y con paz la obra de salvación que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.